cordialmente bienvenidos y bienvenidas a la antigua sede del Senado de la República, hoy Casa Nuestra. Nos complace muy gratamente recibir a esta distinguida comunidad de notarios de la República para presentar este libro que especialmente han realizado para estas fechas. A nombre del senador y presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal Ávila, del director de Casa Nuestra, Bernardo Noval, y de quienes participamos en la coordinación de este evento, Salvador Vera y una servidora, Marta López, sean muy bienvenidos. Como parte de la agenda cultural que el Senado y la Junta de Coordinación Política realizan desde la legislatura pasada y en el marco de los 200 años de la consumación de la independencia mexicana, hoy estamos muy contentos de recibir a los doctores y notarios María Teresa Rodríguez y Rodríguez, al doctor Rafael Estrada Mitchell, así como al escritor y académico doctor Vicente Quirarte, en la antigua casona de Jicotencat, hoy convertida en este espléndido espacio cultural con el nombre de Casa Nuestra, que es la casa de todos. El tema de hoy es la presentación del libro de El nacimiento de México, doy fe, editado especialmente para estas conmemoraciones, no de inicio de la gesta de independencia, sino de la conclusión de aquel movimiento luego de 11 años de lucha y el inicio de la nueva nación, convertida en México desde hace 2 siglos. El próximo 27 de septiembre vamos a celebrar ya los 200 años que el ejército trigarante recorrió las calles principales de esta ciudad capital para instaurar las bases de un país nuevo en el mundo. Ahí justo inició una nueva historia donde las palabras independencia, patria e identidad se debatieron entre los distintos puntos de vista con la sola perspectiva del nacimiento de México. Rafael Estrada Mitchell, Jesús Hernández Jaimes, Joaquín Espinosa Aguirre, Lupita Jiménez Codinach, Enrique Sada Sandoval, Anne Staples y Vicente Quirarte son nuestras plumas guía para reconocernos en aquella centuria decimonónica tan azarosa. Acompañados, por supuesto, de la editorial Quinta Chilla, que nos representa hoy el doctor Carlos Silva, vamos a ver el resultado en este magnífico edición. Sin más, les reitero nuestra más cordial bienvenida a este espacio de todos los mexicanos, invitándolos a disfrutar de esta interesante velada. Muchas gracias. Y para ello le voy a pedir al notario presidente de la República que nos haga favor de pasar a dar unas palabras de bienvenida. Adelante. Queridas notarias, queridos notarios, amigos todos, muy buenas noches. Al preparar estas líneas, sentí casi la misma emoción que hace unos días en que tuve el privilegio de tener el libro en mis manos por primera vez. Y no me refiero a la intensidad del sentimiento, sino al motivo. En aquel momento era tener conmigo la materialización de un sueño que no soñé. Este proviene del emocionante contagio que hizo de su propio sueño, de su ánimo, de su devoción por la historia del notariado, nuestro decano, el notario Alfredo Ruiz del Río y Escalante. Él, en unión de los notarios Víctor Rafael Aguilar Molina, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Ponciano López Juárez, Johan Gilman Chapoy y Alfredo Ruiz del Río Prieto, y de la decisión, así como el respaldo de cada una y cada uno de los consejeros de nuestro Colegio Nacional, logró que ese sueño platicado por el notario Ruiz del Río se hiciera realidad. Gracias, gracias Alfredo. Se le atribuye a José Martí el texto: planta un árbol, ten un hijo
y escribe un libro. Ahora, el sentimiento es la emoción de presentar más que un libro a este hijo. Presentar a este hijo en sociedad. Decir en este extraordinario recinto, cuna del Senado de la República, y gracias a la amable intervención del senador Ricardo Monreal Ávila, véanlo, aquí está, léanlo, llévenlo, tóquenlo, es cierto, aquí está. Una frase común que todos hemos escuchado es que la historia la escriben los vencedores. Y quiero decirles que no es así en todos los casos. En su actuar, el notario se dedica a dejar constancia de lo sucedido, precisamente a dar fe, dar por cierto algún acontecimiento que impacte en el aspecto jurídico y que produce sus consecuencias de derecho. Digamos que el notario es un historiador jurídico de la voluntad y del patrimonio de las personas. El notario, al dar fe, vigila y cuida que el acto cumpla con todos los requisitos necesarios para que, al constar en una escritura, sea válido. Ese dar fe también es asegurar que las consecuencias jurídicas que se buscaban por quienes comparecen ante nosotros efectivamente se den. Es decir, da certeza y seguridad jurídica. Y no solo lo hace para aquellos que otorgan el acto, precisamente al dar fe pública, lo da por cierto para toda la sociedad. El nacimiento de México, doy fe, precisamente conlleva la certeza que dentro de 5 días estaremos celebrando juntos 200 años de nuestra independencia, nuestro surgir como nación. Es la primera transformación de nuestro país y esa consistió precisamente en ser eso, en ser una nueva nación, en ser un país. Doy fe son las palabras finales del texto de una escritura. Ese par de palabras transmite tranquilidad y confianza a quien las lee, a quien las escucha. Son el punto final, el broche de oro a alguna de nuestras decisiones patrimoniales o no. Esas palabras se suman al título del libro con el ánimo de transmitir seguridad, certeza, tranquilidad. Sí, somos independientes. Sí, somos una nación viva que pronto, muy pronto va a cumplir 200 años de vida. Con certeza de que es así, con certeza de nuestra soberanía, de nuestra realidad democrática y del antecedente que nos permitió ello. Por eso damos fe. Para muchos de ustedes, les informo, a un par de calles del lugar donde nos encontramos en este momento, se encuentra el extemplo de Corpus Christi. En él se halla el acervo histórico del notariado, en un principio nacional y posteriormente de la Ciudad de México. Gracias a ese acervo, gracias a esa historia jurídica que ahí se encuentra, el libro recoge y permite observar desde una ventana que se nos abre hacia una perspectiva más humana, más íntima, algunos detalles de la vida de Vicente Guerrero, Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide. Porque estos personajes no solo construyeron historia, nuestra historia, también construyeron la propia, la de ellos. Sí, porque al igual que todos los seres que han dado origen y siguen edificando a nuestro país, desde distintas trincheras, escritores, quirófanos, curules o notarías, antes de ser héroes, son personas. Antes de concluir estas palabras, que como dijo la maestra Marta eran de bienvenida, quiero agradecer al maestro Carlos Silva su dirección. Esta fue fundamental y desde luego también agradezco de antemano al doctor Vicente Quirarte, al doctor Rafael Estrada Michel y a la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez, lo que nos van a decir en unos momentos. A mi muy querida doctora Rodríguez y Rodríguez, le reitero mi cariño y mi admiración. Concluyo con lo siguiente. Fernando Marcos lo decía en 4 palabras. Yo lo voy a decir en 5. Que viva México, doy fe. Muchas gracias. Muchas gracias al notario Guillermo Escamilla por su participación. Muchas gracias. Y vamos a pedirle ahora al notario Ponciano López Juárez, presidente del Colegio Nacional de Notarios de la Ciudad de México, su participación también antes de iniciar las presentaciones de nuestros invitados.
Muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Notariado de la Ciudad de México y del Consejo del Colegio de Notarios también de esta misma ciudad, les damos la más cordial bienvenida a este evento, en especial a todos nuestros colegas que vienen de los distintos estados de la República y desde luego a nuestros colegas de notarios aquí de esta ciudad. Le damos las más cumplidas gracias al senador Ricardo Monreal Ávila por permitirnos el uso de este recinto para este importante evento. Y también saludo con respeto a mi colega, el notario Guillermo Escamilla Narváez, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, a mi querida consejera, la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez, desde luego al doctor Rafael Estrada Michel, también amigo nuestro y colaborador importante de esta obra, y desde luego al doctor Rafael Quirarte, pues también un gran protagonista en esta importante obra, al igual que muchas otras personas que ya fueron mencionadas. Es un honor estar en la antigua sede del Senado de la República, hoy Casa Nuestra, acompañado de los servidores públicos de este recinto y también acompañado de mis colegas notarias y notarios, tanto de la República Mexicana como de esta ciudad capital. Es también doblemente honroso estar aquí para la presentación del libro El nacimiento de México, doy fe. Se trata de un extraordinario esfuerzo que coordinaron nuestros colegas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, encabezados por mi buen amigo el notario Guillermo Escamilla Narváez. Valga decir que muchos colegas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México también participaron de alguna manera en esta importante obra, y en especial es de destacarse la participación de nuestro decano nacional, Jorge Alfredo Ruiz del Río Escalante, por su importante coordinación en esta obra, al igual que muchas otras que ha encabezado desde el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Muchas gracias, Jorge Alfredo. Y es que el interés que despertó esta obra extraordinaria obedece a un enfoque muy novedoso en la interpretación de la historia de nuestro país. Todos sabemos que el 16 de septiembre de 1810 es el inicio del movimiento de independencia. También todos sabemos que en 1821 se concluye el movimiento de la entrada del ejército trigarante a esta capital. El gran valor de este libro es la invitación que hace para que ese 1821 se analice también como el inicio de la construcción del movimiento de independencia y, por lo tanto, el nacimiento de nuestro México contemporáneo. Tres hechos han sido fundamentales en la construcción de nuestro México contemporáneo y que sucedieron justamente en ese año de 1821. El Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. La particularidad es la construcción de esta nación a partir de la norma y el acuerdo al que llegan los actores del momento, es decir, la ley que prevalece a la fecha para una nación que en la actualidad está en paz y crecimiento. Como dice mi colega Guillermo Escamilla, a 200 años de aquellos hechos, contamos con un Estado independiente que brinda la oportunidad de autogobernarse de manera democrática, con base en los principios consagrados en nuestra Constitución. Es muy interesante ver, desde la óptica de nosotros, los notarios, que a partir de un hecho simbólico, como lo fue la entrada del ejército trigarante a la capital, se logra la emancipación de España y se construyen valores como la autonomía, la democracia, la libertad y la libertad republicanas. Una peculiaridad contenida en el presente libro es el descubrir que tres personajes históricos, un criollo, un mulato y un español,
a pesar de su papel relevante en esa época, en cada una de sus circunstancias, son también seres humanos que debían velar y proteger sus intereses vinculados a sus patrimonios individuales y familiares. En ese sentido, estos personajes, en el fragor de las discusiones y el debate por definir el rumbo de la nación, se ocuparon, como cualquier ser humano, cada uno por su lado, de estar cerca de lo que conocemos hoy como un notario. El libro, en su expresión misma, significa un pasaje por la labor de fe pública. Es en los recintos del notariado donde los protagonistas de la historia y otras personas de interés público escriben sus propias historias, personales o familiares, vinculadas al patrimonio y a la propia persona. Estas historias particulares nos dicen mucho de la actualidad de nuestro país y de cómo la labor notarial acompaña a los grandes capítulos de la historia, pero también continúa dándole fortaleza al Estado de Derecho y certidumbre a los habitantes y familias en la vida ordinaria. Hago votos porque esta obra editorial trascienda a públicos amplios. Por eso estamos aquí, pues de esta manera podremos continuar creando obras, aportando nuestro granito de arena para entender mejor la historia de nuestro país. Es importante destacar que la institución del notariado es una institución que está muy vinculada, yo diría, a la vida cotidiana, a la vida ordinaria de una persona, ya sea física o moral, o de una organización, de un Estado, de una nación, de un país. Y es así que esta institución ha presenciado a lo largo de la historia, pues no solo la conquista hace 500 años, sino bueno, pues también habrá este evento que estamos conmemorando, el bicentenario de la consumación de la independencia de nuestro país. La institución del notariado tiene 5,000 años de historia mundial, 500 años de historia en nuestro país y 229 años de vida colegiada a nivel nacional. Muchísimas gracias por su atención. Pues me gustaría, antes de continuar, un poquito de su paciencia. Ya que estamos hablando de todas estas instituciones, y sobre todo después de la independencia, unos años después, muy poco tiempo después, de 1821, se instala la Primera República Federal. Así que es muy importante uno de esos poderes, precisamente que hoy está abriendo puertas para presentar este libro, que es el Poder Legislativo, y que originalmente ambas cámaras se instalarían cuando empezaron a sesionar en el Colegio de San Pedro y San Pablo, y lo comento sobre todo porque muchos de ustedes vienen del interior de la República. Después sesionan de una manera constante en el Palacio Nacional, y con el tiempo este espacio, que fuera en algún momento parte del Hospital de San Andrés, fue instalado hacia 1932 esta Cámara de Senadores, y estuvo sesionando hasta hace muy poco tiempo, que se inaugura en el 2012 la nueva sede en Reforma e Insurgentes. Así que no resulta tan casual, tan realmente de manera a forma de suerte que estén aquí. Creo que de alguna forma estamos en la misma sintonía en ese México que estaba iniciando su vida independiente en esa segunda década del siglo XIX. Bueno, vamos a ver un pequeño video que preparó la editorial para poder dar inicio ya con la presentación de este libro. Si nos hacen favor de correrlo.
2021 es el año de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia de México. A este suceso tan significativo se suma el notariado mexicano con una edición profusamente ilustrada en la que participan especialistas de distintos ámbitos, entre ellos Vicente Quirarte, Rafael Estrada Mitchell y Guadalupe Jiménez Codinach, por mencionar algunos, y quienes a partir de registros notariales mostrarán, por un lado, el papel del escribano como baluarte de la certeza jurídica en la vida social, económica, política y cultural del país, y por el otro, la importancia de su oficio al dar fe de acontecimientos tan relevantes como el nacimiento de la nación mexicana, así como aspectos de la vida cotidiana de sus principales protagonistas. El 24 de febrero de 1821 se promulgó el Plan de Iguala o Plan de Independencia de la América Septentrional, el cual otorgó a los distintos sectores de la sociedad de la Nueva España y a la monarquía española una serie de principios que se conocen como las tres garantías: religión, independencia y unión de todos los que habitaban el territorio. El coronel Agustín de Iturbide se convirtió en el representante de una élite que vio amenazados sus intereses con la adopción de la Constitución de Cádiz. Ante ello, se decidió pactar por un lado con el enviado de la corona española, Juan O'Donojú, y por el otro con los grupos insurgentes encabezados por Vicente Guerrero, y apoyar la separación de la Nueva España. Respecto a los insurgentes, dicha constitución con principios liberales abrió las puertas a todos los descendientes de españoles y de indígenas americanos, pero excluyó a los afroamericanos. Cuando Guerrero unió fuerzas con Iturbide, este último consiguió de manera inmediata el control de una región enorme del país. Además, debido a que Vicente Guerrero se adhirió al Plan de Independencia, otros personajes también lo hicieron, aunque estos ya habían sido indultados. Poco tiempo después, el 24 de agosto de 1821, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se reunieron Agustín de Iturbide, jefe del ejército trigarante, y Juan O'Donojú, jefe político superior del Reino de la Nueva España. Se encontraron para firmar la independencia del virreinato en el Portal de Ceballos y establecieron los puntos denominados Tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia y la soberanía del territorio que antes representaba la Nueva España. Al respecto, Iturbide hizo célebre aquel encuentro con la frase: «Supuesta la buena fe y armonía con la que nos conducimos en este negocio, creo que será muy fácil cosa que desatemos el nudo sin romperlo». Para el 27 de septiembre, Agustín de Iturbide, al mando de los 16,000 hombres que conformaban el ejército trigarante, hizo su entrada triunfal en la capital del país, y un día después se instaló la soberana Junta Provisional Gubernativa. Ambos acontecimientos culminaron el movimiento independentista iniciado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. De este modo, el proyecto editorial que presentamos contempla, a través del perfil biográfico de tres personajes fundamentales de dicho proceso, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y Juan O'Donojú, y de los documentos notariales que los involucran, un atisbo de su modus vivendi, así como su origen de clase, criollismo, mestizaje y español, lo cual permitirá la observancia de su actuar sin pedestal ni medallas ni mérito alguno, sino como personas de carne y hueso, amén del funcionamiento de la institución notarial y sus repercusiones en tanto la certeza y la fe jurídica que sus actos refieren. Así, este libro mostrará la importancia del proceso de consumación de independencia, desde su institucionalización hasta la firma del Acta de Independencia fedatada por un escribano, y cómo a partir de ello se inició un largo proceso de transformación en todos los ámbitos, que incluyó actitudes, comportamientos, entornos domésticos y estructuras formales jurídicas, como los protocolos notariales, en los cuales quedaron registrados la cotidianidad diaria de la sociedad, aún después de su muerte, incluyendo a los héroes patrios.
Muy bien, vamos a escuchar las palabras de la doctora María Teresa Rodríguez y Rodríguez. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctora con mención honorífica y medalla Gavino Barrera, con especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM. Desde 1975 ha sido catedrática y profesora de la División de Estudios de Posgrado, así como fundadora del Sistema de Universidad Abierta en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha desempeñado como maestra de Derecho sucesorio en la maestría impartida por el TSJDF y en la especialidad de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Destaca su labor como conferencista y en la impartición de cursos de posgrado en diferentes universidades públicas y privadas del país, así como el Colegio de Notarios de la Ciudad de México y en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Fue jefa del Departamento de Convenios Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, coordinadora de Servicio Social, Becas e Intercambio Académico y jefa fundadora de la División de Educación Continua, ambas en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es titular de la Notaría 114 de la Ciudad de México, notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, así como sinodal en exámenes para obtener la patente de aspirante y de notario en el Colegio de Notarios en la Ciudad de México. Gracias, doctora. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. ¿Se escucha? Creo que no. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de empezar mi reseña sobre la presentación de este maravilloso libro, quiero dar las gracias muy cumplidas al licenciado Guillermo Escamilla, quien me ha acompañado desde siempre, bueno, no desde siempre, pero desde hace muchos años, quien ha sido mi suplente y que ahora preside la asociación, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Quiero dar las gracias también a nuestro decano, el licenciado Alfredo Ruiz del Río, que por la creación de este libro y también por haberme invitado a participar en la presentación de este libro, en la celebración de este libro. Y bueno, también quiero decir que es mi compañero desde la universidad. También quiero dar las gracias, fuimos compañeros en la universidad, estudiamos juntos y bueno, espero que hayamos aprendido Derecho juntos. Entonces, quiero dar las gracias también al presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México por acompañarnos. ¿Ya se escucha mejor? Gracias por acompañarnos, por estar aquí y por también invitarme a la presentación de este libro. Para mí es un gran honor pertenecer al notariado mexicano, pertenecer a una profesión y a un oficio tan digno como el de ser notario y estar aquí presentando este libro excepcional que como mexicanos nos recuerda el inicio de una nación que ha crecido, a través de luchas, de transformaciones y en este libro, como bien lo dice el licenciado Escamilla en su presentación, nos indica hacia dónde vamos y quiénes fuimos. Nunca olvidemos quiénes fuimos para saber qué queremos en el futuro. Y en este día de hoy rendimos homenaje a nuestro México y a nuestro gremio, que siempre ha participado en toda la vida nacional, como lo indicaba nuestro presidente Ponciano López Juárez. Bueno, después de estas dos personalidades que me acompañan, voy a hacer una breve reseña del libro y les voy a decir lo siguiente. El nacimiento de México Doy Fe es un homenaje al nacimiento de México, como país libre, como nación autogobernable, en busca de igualdad, libertad para todos sus habitantes. El Colegio Nacional del Notariado publica este libro como un homenaje y un recordatorio a la gesta de independencia, en la que participaron los habitantes de la Nueva España, sin importar su condición de indígenas, criollos, mestizos y aún peninsulares, además de algunos extranjeros, sin tomar en cuenta situación económica o su situación intelectual. Es decir,
La independencia fue una independencia de todos los habitantes de la Nueva España por lograr la libertad y por obtener un México que nos han heredado y que nosotros tenemos la obligación de seguir adelante y seguir acrecentando este patrimonio de mexicanidad. Con el único anhelo de alcanzar la libertad y su propio gobierno, influenciados por las ideas liberales que surgieron en Europa, especialmente en Francia con la Declaración de Derechos Humanos de 1789 y en España con la Constitución de Cádiz de 1812. La abdicación de Carlos IV y Fernando VII y la restauración del juramento de la Constitución de Cádiz por Fernando VII, así como la Revolución de Riego. Estos acontecimientos influyeron en los habitantes de la Nueva España para iniciar la gesta de independencia. Es, pues, este libro un testimonio de la culminación de la Guerra de Independencia, un reconocimiento de los hechos que se lograron para hacer posible el nacimiento de México, de nuestro México. Es también un recordatorio que el notario, antes llamado escribano real o escribano público, ha estado presente siempre en la vida nacional. En el caso concreto, durante los 11 años que duró la Guerra de Independencia, dando fe de hechos y actos jurídicos del acontecer cotidiano. El escribano participó con fe pública en la vida cotidiana de la Nueva España y en los 11 años de lucha histórica. Nunca dejó de trabajar, nunca dejó de actuar en su protocolo, dando fe a solicitud de habitantes y siempre estuvo ahí para dar certeza y seguridad jurídica, pues durante las guerras los particulares seguían realizando actos notariados. También no debemos olvidar cuántos combatientes no acudieron al escribano para poner en orden su patrimonio, sus bienes, antes de abandonar su hogar para unirse al movimiento independentista. Por ejemplo, una transmisión de propiedad, un testamento, un poder, una hipoteca. El libro se refiere en varias ocasiones a poderes e hipotecas y al testamento que otorgó Iturbide, uno de los principales personajes de este libro. También se refiere al codicilio que otorgó don Juan de O'Donoghue a su testamento antes de morir. Por lo que podemos afirmar que el notario forma parte activa de la evolución de nuestro país, donde siempre, desde que llegó con Hernán Cortés hasta el día de hoy, como testigo y actor activo en la sociedad novohispánica y a partir de 1821 en la sociedad mexicana. También debemos recordar que en las leyes del Reino de Castilla, los escribanos desempeñaron un papel jurídico y hacendario muy importante, dando seguridad jurídica y continuidad a los negocios. Me refiero al Reino de Castilla porque fue las primeras leyes que se aplicaron en la Nueva España. Posteriormente, en el derecho indiano, es decir, el derecho que se aplicaba en las Indias, el derecho castellanizado a las colonias de lo que llamaban los españoles las Indias, a través de sus cédulas, provisiones, ordenanzas e instrucciones, el escribano siempre estuvo presente con su actividad, así como en las leyes de los reinos de las Indias, que obviamente eran Perú, Chile y Nueva España los más importantes. Por lo que los notarios legalmente siempre hemos sido factor de estabilidad, desarrollo y seguridad jurídica, desde 1521 hasta la fecha, y seguiremos actuando en estricto apego a las leyes federales, estatales y municipales. Este libro contiene lo siguiente. En primer lugar, el tiempo de reconocimiento y reflexión, escrito por nuestro presidente del Colegio Nacional del Notariado, el licenciado Guillermo Escamilla. El valor de la certeza jurídica de una nueva sociedad, escrito y firmado por un notario.
Este es un excelente notario de profesión y de vocación. El periplo de Iguala a Córdoba, la analogía en el constitucionalismo mexicano, escrito por nuestro exponente del día de hoy, el doctor Rafael Estrada Mitchell, que en verdad cuando lean el libro se los recomiendo porque es un tema muy técnico, muy difícil, que solamente un constitucionalista como él lo conoce, y cómo hace la reflexión, o sea, desde la Constitución de Cádiz hasta llegar a la Constitución de 1824. Entonces, realmente este proceso constitucional durante la culminación de la independencia de México. Bueno, y también, por supuesto, la Constitución de Apatzingán. El periplo de Iguala, Córdoba, la analogía en el constitucionalismo mexicano. Este es de lo que hoy seguramente nos hablará el doctor Estrada. Después, el complot de Agustín de Iturbide y el vuelco de la libertad, escrito por Joaquín Espinosa Aguirre. Este escrito también es muy importante porque relata la personalidad de don Agustín de Iturbide o de Agustín de Iturbide. O sea, cómo puede ser que un capitán, o sea, militar del reino español, o sea, que se convenza de dar la independencia a un país del que siempre había sido enemigo y de los insurgentes a los que había combatido, sobre todo a Vicente Guerrero. Bueno, esto cuando ustedes lean el libro van a ver lo importante que es y qué fue lo que sucedió, o sea, y por qué decide unirse al caudillo del sur. Después se habla sobre Juan de O'Donojú, mensajero de la paz, escrito por Guadalupe Jiménez Godinach. En esta parte del libro se revela la personalidad de don Juan de O'Donojú, se revela su carácter de irlandés, o sea, su ascendencia irlandesa, porque los irlandeses siempre han tenido la vocación de la libertad y él la tenía a pesar de haber nacido en Sevilla. Cómo llega a México, cómo se unen los tratados de Córdoba y cómo desafortunadamente solo pasa 3 meses en México. O sea, desde que desembarca en Veracruz hasta el 8 de octubre en que muere y en que no puede firmar el acta de independencia por estar en estado de gravedad. Después viene la libertad itinerante del Plan de Iguala, cabalga al norte, escrito por Enrique Sada Sandoval. Esta parte del libro nos narra qué fue lo que sucedió, o sea, cuando los estados del norte de la República, o sea, Iturbide trata de convencerlos de que se unan al Plan de Iguala, que se unan al ejército trigarante y unificar todo el país, bueno, no era un país, ¿verdad? O sea, todos los territorios de la Nueva España para poder firmar, o sea, los tratados de Córdoba y poder llegar a la culminación de la independencia el Reino de México. Después viene la difícil posguerra escrita por Anne Staples. Esto en verdad es un muy buen escrito. ¿Por qué? Porque en ella hace una reflexión, en ese escrito hace una reflexión acerca de qué sucedió después de la terminación de la lucha de independencia. Porque hoy celebramos el nacimiento de un Estado, pero los acontecimientos, la bonanza, la bienaventuranza no se da por decreto, sino se da por las acciones que realizan los hombres, o los ciudadanos, los habitantes. Entonces, el que era criollo siguió con sus costumbres de criollo, el mestizo siguió con sus costumbres de mestizo y el español pues ya no vivía en el reino perteneciente a España, pero sin embargo siguió con sus costumbres. Entonces, este proceso de unificación que hasta hoy sigue existiendo y que a nosotros nos obliga a continuar con esto y, por ejemplo, las reformas
a la Constitución a nuestra Constitución vigente sobre derechos humanos del 2011, es un ejemplo de que hemos seguido avanzando, de que hemos seguido caminando y que no solamente se dio el decreto, o sea, por el cual México se volvió libre, sino que debemos ir nosotros construyendo un nuevo México cada día con nuestro esfuerzo. Y bueno, por último viene la bellísima reflexión que hace el doctor Quirarte acerca de él les platicará, pero yo quiero, nada más decir algo, que lo felicito a los dos expositores de esta tarde, pero esta reflexión que hace sobre los 3 principales personajes de esta obra es verdaderamente maravilloso. O sea, por cómo es posible, y él se los platicará mejor que yo y se los explicará, cómo es posible que un peninsular, es decir, un español, cómo es posible que pueda, junto con un criollo y con un mestizo, hacer una independencia y coincidir, nunca coincidieron en ideas, pero coincidieron en la creación de un Estado. Y esto es verdaderamente maravilloso y ya les platicará para que aquí también nuestro notario escuche la versión de Vicente Guerrero, lo que le dice Vicente Guerrero, el caudillo del sur, a Iturbide, que eso es verdaderamente maravilloso. Bueno, pero le dejo la palabra a él, no en este momento, pero él se los explicará. Entonces, este libro, realmente, el contenido de estos documentos es inigualable. Los escritos encuentran en su lectura la vida tanto profesional como emocional, los sentimientos y reflexiones hacia la guerra de independencia. Sin ser una biografía de los 3 principales participantes, los autores destacan los puntos más relevantes de su personalidad, enfocados a su tarea histórica de la culminación de la guerra de independencia, de un México libre, sin diferencia de clases, sin esclavitud y en igualdad. De la lectura también se desprende, que los personajes Iturbide, Guerrero y O'Donoghue eran de origen, formación y pensamiento diferente, pero se unieron y concordaron en la idea de un México libre, un país nuevo, lleno de anhelos y aspiraciones, un despertar como nación. Asimismo, en la etapa de 1820-1821 se apoyan los protagonistas para conseguir su objetivo en 3 documentos jurídicos, de los cuales ya se ha hablado aquí, que es el Plan de Iguala, que se firmó el 24 de febrero de 1821, de donde nace el Ejército Trigarante, religión, unión e independencia. Y bueno, en el libro también encontrarán algo que es verdaderamente interesante, cómo Iturbide manda hacer el uniforme del Ejército Trigarante con el escudo real, es decir, ya les manda hacer un escudo imperial. No quiero decir que ya se sentía emperador, pero el Ejército Trigarante tenía sus uniformes con escudo real, y también tenemos que tener presente que el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que se firmó el 28 de septiembre de 1821, también tenía, ya el carácter de Imperio Mexicano. También los tratados de Córdoba es el segundo documento del 24 de agosto de 1821, al que se une don Juan de O'Donoghue. Bueno, el 27 de septiembre de 1821, como ya lo mencionó la doctora, hace su entrada el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, es decir, triunfante. O'Donoghue todavía alcanza a acompañarlo al palco, para saludar al pueblo, para ver el desfile del Ejército Trigarante. Y esto fue, el 27 de septiembre, y bueno, como anécdota, bueno, no es anécdota, es un hecho real,
muere el 8 de octubre, o sea, el virrey que nunca llegó a ser virrey. Así como la semblanza así también el libro consta de la semblanza de los autores y una cronología de los hechos. Como seguramente escucharán con mucha atención las dos intervenciones del doctor Quirarte y del doctor Estrada Mitchell, o sea, solamente me resta decirles que felicito realmente al Colegio Nacional del Notariado por la publicación de este libro, que me felicito de ser notaria, de estar aquí con ustedes y que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir engrandeciendo nuestro notariado mexicano. Y además quiero decirles que lean el libro, lo van realmente a disfrutar como lo he disfrutado yo. Entonces, ¿por qué? Porque está perfectamente bien hecho, perfectamente bien documentado. Muchas felicidades a los autores, a los participantes de este libro, al licenciado Ruiz del Río, al licenciado Escamilla, al vicepresidente de la comisión, al licenciado Víctor Aguilar Molina y a todos los que participaron en la creación. Es en verdad un ejemplo de honrar a México, no solamente con este libro, sino con nuestra conducta, con nuestra actitud y en el quehacer cotidiano, porque como he resumido, los notarios nunca hemos dejado de participar en el quehacer cotidiano. Bueno, pues les agradezco. Yo quisiera contarles todo el libro, quisiera decirles cómo es de interesante este libro, todo lo que tiene, pero pues creo que me he excedido en el uso de la palabra. Pues muchas gracias otra vez y gracias por haber venido, gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora. A lo largo de las presentaciones estamos viendo una serie de imágenes que son las que acompañan al libro, que por cierto estará disponible en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Vamos a continuar con la presentación ahora del doctor Rafael Estrada Mitchell, profesor universitario en varias instituciones de México y profesor investigador en el Instituto de Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en la Universidad de Quintana Roo. Es profesor investigador visitante en la Universidad de Pisa, Italia, profesor del doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales de 2012 al 2016, consejero decano en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 2009 al 16, director general del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial 2019-2020. Sobre el tema ha escrito numerosos artículos de investigación y los siguientes libros: Monarquía y Nación entre Cádiz y Nueva España, Nación y Constitución en 1812, Tácticas parlamentarias hispano-mexicanas en coautoría con Alonso Lujambio y las biografías de José María Morelos, Servando Teresa de Mier y Javier Mina. Doctor, adelante. Muchas gracias. Ahí está. Sí. Mil gracias por esta generosa presentación, maestra. Bueno, es un gran honor para mí estar en esta mesa de excelencia. Ahora me referiré a eso en breves momentos, y en una noche tan especial para la comunidad de notarias y notarios de nuestro país, con la presencia de los presidentes Escamilla y López Juárez, a quienes ya hemos escuchado. Tengo que decir que para mí ha sido un gran honor y un enorme gusto ver que tanto el Colegio Nacional del Notariado como el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el gremio de profesionistas, el colegio de profesionistas más antiguo de nuestro continente, pues han echado a andar una serie de proyectos del más alto nivel académico en los que he tenido la fortuna
de participar, cómo poner ya los cimientos definitivos del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado. Yo quiero agradecerle personalmente a don Ponciano la enorme oportunidad de participar junto con la doctora Rodríguez en ese proyecto precioso. Saludo muy especialmente a las fedatarias y los fedatarios públicos que me honran con su amistad y que están presentes en este recinto inmejorable, muy especialmente a don Alfonso Cermeño y a el notario Adrián Iturbide Galindo, que es un conocedor como muy pocos, yo creo que como ningún otro, de las especificidades de 1821 a 200 años, ¿no? A lo que pasó en este país hace 200 años. Por supuesto, me referiré al notario Jorge Alfredo Ruiz del Río y a su espléndida capacidad de reunir obras como esta que hoy nos convocan en breves momentos también. Bueno, decía yo que esta es una mesa de excelencia con la doctora Rodríguez, siempre querida, la primera cédula doctoral femenina en materia jurídica que dio nuestro país y nuestra Universidad Nacional, y por supuesto con el muy admirado Vicente Quirarte, un autor imprescindible de las letras mexicanas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y, como diré más adelante, acreedor a varios premios que tienen importancia por el periplo 1821-2021. Debo el honor al que me he estado refiriendo varias veces ya en los pocos minutos que tengo aburriéndoles a ustedes, al entusiasmo de los editores del libro. Un hermoso libro, doy fe de la hermosura, ustedes también, y aquí hay fe pública, la mía no lo es, de la hermosura de esta edición. El notario Jorge Alfredo Ruiz del Río y Carlos Silva de Quinta Chilla, ¿no? Ambos han publicado anteriormente libros a los que ya se ha referido la doctora María Teresa muy puntualmente, que yo creo que son una de las experiencias editoriales más gratificantes que ha tenido el México del siglo XXI, si me permiten decirlo así. Estos libros en donde se reúnen, como decía el presidente Escamilla, documentos aquí muy cerca del fabuloso Colegio de Corpus Christi, ¿no? Esa casa para niñas de la nobleza indígena, fundada en frente de la Alameda Central en el siglo XVI, se reúnen documentos que guarda ese tesoro, ese acervo inmejorable, y de Hernán Cortés y doña Marina hasta la más cruda actualidad, podemos encontrar ahí cuestiones que se comentan desde la atalaya historiográfica, desde la atalaya literaria, desde la atalaya de las bellas artes, y se reúnen en libros realmente preciosos. Este es un caso parecido, solo parecido porque muchos de los documentos de 1821, 1824 ya los habíamos agotado en las pasadas ediciones. Es decir, ya se había hablado, como ha dicho doña María Teresa, del codicilio de Juan O'Donojú, del enésimo préstamo que recibió Agustín de Iturbide, que era un deudor de estos impenitentes, ¿no? También habíamos hablado de la compraventa muy interesante de un esclavo que realizó don Miguel Hidalgo un poquito antes de la invasión napoleónica a la península, que desató tantísimas cosas. En fin, son libros muy ricos y aquí lo que hicimos fue tomar esa perspectiva, sí, de dar fe de los hechos, de apegarse a la verdad ineluctablemente, como ha dicho Jan Meyer, el único compromiso que tiene el historiador, que es con la verdad y siempre con la verdad, únicamente con la verdad, por encima de todo la verdad, pero también con un trabajo historiográfico impecable, que se basa en esos documentos y en la labor que desde hace 30, 35 años, de la mano de algunos historiadores angloamericanos, me refiero canadienses y estadounidenses, pero sobre todo de la riquísima historiografía mexicana que sobre el periodo ha encabezado la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, se van desenvolviendo esos avances de la historiografía, creo que de manera muy cabal, muy adecuada e inmejorable para el año 2021. La pandemia no nos dejó festejar, como hubiera sido hermoso festejar, los 250 años del nacimiento del sordo de Bonn, con una oda a la alegría
que hubiéramos todos estado encantados en interpretar, o por lo menos en deleitarnos escuchando, si cantamos muy feo. No fue posible, tampoco tuvimos la misa solemnis, ni Cristo en el Monte de los Olivos, ni la sinfonía coral. No pudimos celebrar como hubiera sido deseable un espíritu tan maravilloso como el de Ludwig van Beethoven. Bueno, pues Simón Bolívar, Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero fueron integrantes de esa generación impresionante a un lado y a otro del Atlántico, que fue la generación del genio de Bonn. Bueno, pues estamos aquí celebrando, si ustedes quieren algo de una envergadura artística mucho menor que la obra de Beethoven, pero algo importantísimo para mexicanas, mexicanos y también centroamericanos, porque no hay que olvidarse que las repúblicas hermanas de Centroamérica y el estado de Chiapas obtuvieron su independencia adhiriéndose al Plan de Iguala, y también para estos hermanos separados, como se diría, de los estados del sur de los Estados Unidos: Nuevo México, Texas, Arizona, la Alta California, que hoy se reduce a solo California, y a la otra ya ni siquiera le llamamos California, decimos Baja, ¿no? Siguiendo una tradición que a la doctora Jiménez Codinac, por cierto, le choca con toda razón. Bueno, obtuvieron su independencia: San Antonio, Texas, Santa Fe del Nuevo México, San Francisco, adhiriéndose al Plan de Iguala. Sería deseable que los gobiernos de los Estados Unidos y de las repúblicas centroamericanas tuvieran la tingencia que ha tenido hoy el Senado de la República de conmemorar un hecho incontrastable: la obtención de su independencia respecto de España, que se dio en el año 1821 gracias a ese periplo Iguala-Córdoba, Ciudad de México, entrada del Ejército Trigarante, al que ya se ha referido la doctora Rodríguez y Rodríguez. En fin, gracias pues a los editores, a las y los notarios y al Senado de la República, sobre todo al Senado de la República, hay que decirlo en alta y clara voz, por su altura y claridad de miras. Esto que estamos haciendo hoy aquí no se pudo hacer hace 100 años, y hay que decirlo con esa claridad. Tras nuestro tormentoso siglo XX, parece que por fin nos hemos puesto de acuerdo en que vale la pena, si no celebrar, por lo menos conmemorar, hacer memoria de la concordia que hace 200 años existió entre los mexicanos. El recinto para eso no podría ser más propicio, y de nueva cuenta hay que agradecerle al Senado y a su mesa directiva. Aquí nos miran, por supuesto, Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo mexicano, que tenía una relación bastante peculiar con Agustín de Iturbide. Iturbide confiaba en él. Ramos Arizpe supo del Plan de Iguala, y Ramos Arizpe, junto con Mariano Michelena, junto con Lucas Alamán, junto con Juan Gómez de Navarrete, compadre de Iturbide, presentan en las Cortes, ya no de Cádiz, sino de Madrid, en 1821, en junio, un plan fabuloso de reestructuración territorial de la monarquía, de estructuración de los gobiernos en Santa Fe de Bogotá, en Lima y en la Ciudad de México, para que tuviéramos todos secciones de cortes y tuviéramos un legislativo más cercano a nosotros, que nos permitiera, decía Iturbide y decía Ramos Arizpe, gozar de las bondades de la Constitución de Cádiz, que no podíamos gozar, como quedó muy claro en el video que preparó Quintachilla, no podíamos gozar a 2000 leguas de Madrid. Simple y llanamente necesitábamos una Constitución propia y adaptable a las circunstancias del Reino de la Nueva España, o por lo menos una interpretación de la Constitución de Cádiz que fuera adaptable a nuestras condiciones. Y el mejor ejemplo, pero no el único, es el de las castas afroamericanas. ¿Cómo le iba a caer a Vicente Guerrero, como ha demostrado Jaime del Arenal? ¿Cómo le iba a caer a la insurgencia que acaudillaban Pedro Asensio y Vicente Guerrero, todavía en lucha de guerra de guerrillas? Una constitución tan insensata como la de Cádiz, que no solo proscribía a españoles, miembros de la nación española, nacidos en estos territorios, pero cuyo origen pudiera reputarse como africano. Imagínense qué frase tan espantosa. Llegabas tú a la mesa de votación, enseñabas tu credencial para votar, te volteaban a ver y te decían, no, fíjese que usted sí será muy español, hijo de española y español, o de indígena, pero no puede votar porque me da la impresión que usted se puede reputar
como originario de África, ¿no? Y hay que ver un billete de 50 pesos con el inmenso, el más grande mexicano probablemente que haya existido, José María Morelos, para decirnos, señores notarios, ustedes pueden dar fe, si se podría o no reputar al padre Morelos como originario de África, ¿no? Con su nariz chata, con su tez morena, con su pelo que intuimos crespo, con sus labios muy carnosos. Evidentemente no lo hubieran dejado votar. No terminaban ahí los agravios para negros, mulatos y pardos de esta América. No terminaban ahí. No solo no podían votar ni ser votados, vaya, ni siquiera contaban en los censos de la monarquía. Las trampas electorales, que luego hicieron, por desgracia, una casa muy hospitalaria en nuestro país, no empezaron en el México independiente. Esta trampa electoral de borrar a 6 millones de personas, españoles, por ambos costados, de los censos de la monarquía, es una trampa de los liberales de la península en Cádiz, de Agustín de Argüelles, del conde de Toreno y compañía. Y claro, hacían cuentas, 6 millones y además reproduciéndose los americanos, y en cambio nosotros perdiendo personas en la guerra contra Napoleón, nos van a terminar ganando las elecciones. Quítale. Oye, ¿de dónde le quito si ya dijiste que eran españoles? Tú quítale. A ver qué se te ocurre. Ah, pues mira, estos que son descendientes de esclavos, que no cuenten en los censos. Obviamente, nunca les íbamos a ganar las elecciones, ¿no? En fin, ahí está la insensatez de la Constitución de Cádiz y la falta de analogía con nuestras circunstancias. Esto lo ven muy bien Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y también Juan O'Donoghue, como vamos a mencionar en un momento. Y también está en este recinto, por ahí, caminando, de este lado, enfrente de los legisladores, el padre Mier, nuestro increíble fray Servando, la primera de las némesis que tuvo Agustín de Iturbide, su gran crítico desde Filadelfia en la memoria política instructiva. Así es que el recinto, insisto, es inmejorable. Mucho ha cambiado desde 1921 y creo que tenemos que estar legítimamente orgullosos de ello y muy contentos. Como ha estudiado recientemente y ha publicado Carlos Silva en un libro que ya se antoja leer, ¿no? El México de Álvaro Obregón no conmemoró, no celebró adecuadamente la consumación de la independencia. No lo hizo, entre otras cosas, porque el ministro de Educación, por otros conceptos tan admirables, el maestro Vasconcelos, fíjense nada más lo que hizo en 1921. Un profesor de nuestra Facultad de Derecho, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia entonces, se le ocurrió mencionar en una conferencia y publicarla, ya no el pensamiento de Agustín de Iturbide, sino el Plan de Iguala, así, no más. El Plan de Iguala fue un documento importante para México, es que como que México nació gracias al Plan de Iguala. Le cayó la ira del secretario de Educación de Obregón y rector de la universidad, don José Vasconcelos, que le ordenó al director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que privara de su cátedra a este profesor. Así las cosas, está publicado. Ya sabemos también, se toca en el libro, cómo se comportó don Antonio Díaz Soto y Gama, el gran pensador anarquista, zapatista, ya como diputado ordinario en 1821, junto con Octavio Paz, el hijo de don Ireneo y el padre de nuestro premio Nobel, criticando la postura de Vito Alessio Robles, el gran historiador saltillense que defendió la permanencia de Agustín de Iturbide en los muros de honor del Congreso de la Unión. Ya se sabe cómo terminó esa historia, con un decreto que no acaba de quedar muy clara su legalidad, ni mucho menos su constitucionalidad, y con don Antonio Díaz y don Octavio Paz tomándose un coñaquito mientras iban cayendo cada una de las letras de oro del invicto héroe de Iguala, del muro de honor de nuestro Congreso. En fin, hemos superado ese compromiso con la simulación que nos viene del porfiriato, hay que decirlo con toda claridad. Vasconcelos, Rabasa, Díaz Soto y Gama, Paz, habían sido formados durante el porfiriato en la diatriba antiturbidista, esa a la que se enfrentó Amado Nervo cuando dijo aquello tan hermoso de ¿quién borrará tu nombre de la historia sin borrar de tu enseña los colores? Una diatriba, una enemiga, una acrimonia que desde luego no estaba en el presidente Juárez. El presidente Juárez, cuando entra liberando la Ciudad de México después de la Guerra de 3 años en 1861, nos lanza la siguiente admonición.
Mexicanos, hace 40 años el jefe de las 3 garantías os dijo que había llegado el caso de ser libres y que tendríais que procurar vosotros encontrar el camino de ser felices. Pues hoy les digo que en la democracia habéis ustedes demostrado que para un pueblo solo no se requiere caudillo alguno para encontrar la felicidad. Una frase redonda de Juárez, que nació en 1806, es decir, 2 años antes de que estallara con la invasión napoleónica a la península, la guerra de nuestra independencia. El Senado cumple entre nosotros una garantía federal, pero también cumple una labor de integración, al sentido de Sment, en el sentido del constitucionalismo alemán, de resolución integradora de los diversos, incluso, si me lo permiten, de los contrarios, de integración de las 3 garantías de Iguala, de la unión, el rojo de la cucarda tricolor, la unión, la caritas de las virtudes teologales, el ágape paulino y griego, la necesidad de estar unidas y unidos ante la gravedad de los desafíos que en 1821, 1921 y 2021 se le presentan a nuestro país. Creo al respecto que el libro está muy bien balanceado. Dan fe, como bien ha dicho el presidente Escamilla, de que la historia no siempre la escriben los vencedores, las autoras y los autores que se reúnen en el nacimiento de México. El compromiso con la verdad es apreciable, y yo diría que es apreciable por la benéfica influencia de ese señorón, don Jorge Alfredo Ruiz del Río, que está ahí, que da fe, como ha quedado dicho, lo ha hecho en otras ediciones, en otros bellísimos libros, da fe de que los aparentemente áridos instrumentos notariales son fuente riquísima para la verdad, para la integración, para la unión. Hay que estudiarlos una y otra vez, como los expedientes judiciales. Están hablando de una verdad ante la que no podemos cegarnos. ¿Y quiénes dan fe en este libro de esa fecunda tradición notarial e historiográfica de Ruiz del Río? Bueno, Jesús Hernández Jaime, les ruego que tomen nota de esto, habla de Guerrero, del guerrero traicionado por Picaluga, del mártir de Cuilapan. Luego está Joaquín Espinosa, como ha dicho la doctora Rodríguez y Rodríguez, se refiere al Iturbide, comandante contrainsurgente en el Bajío entre 1810 y 1816. Un artículo redondo del que probablemente se convertirá Joaquín Espinosa en el mayor biógrafo de Iturbide. Es un muchacho muy joven, acaba de obtener la maestría por la Universidad Nacional, está estudiando el doctorado en la Universidad Michoacana y yo les aseguro que va a tomar el papel que Robertson dejó hace ya muchas décadas como el mayor biógrafo de el héroe de Iguala. Después está la doctora Jiménez Codinac, que tiene un texto precioso sobre Juan O'Donoghue O'Reilly, el mensajero de la paz. Enrique Sada, que contempla el plan de Iguala, ese alarde de constitucionalismo análogo a nuestras circunstancias, como dice desde su artículo primero. Me da un poco de cosa hablar frente a tan grandes juristas que están aquí, pero bueno, el constitucionalismo análogo a las circunstancias implica precisamente eso, que se amolde a nuestras condiciones, a nuestra manera de ser, que no importemos modelos extralógicamente. Bueno, pues Enrique Sada trata de cómo cabalga ese constitucionalismo analógico de Iguala y de Córdoba hacia el norte de lo que será nuestra república y lo que será la república de las barras y las estrellas andando el tiempo. Anne Staples, la gran historiadora angloamericana, nos interna ya en la muy difícil posguerra, como le llama, la posguerra que siguió a 1821, ese periodo tan largo de nuestra historia, corto en años, el siglo XIX, para ponernos muy josvanianos, corto en años, en realidad dura entre 1808 y 1867, cuando se restaura la República, pero es largo en planes, en azonadas, en invasiones, en traiciones y en horizontes en la forja de la nación. Y todo para concluir con broche dorado. Y ya voy yo también concluyendo. La pieza a cargo de Vicente Quirarte, ¿no? Una pieza literaria de la mayor de las calidades. La pieza que destaca al español irlandés, al mestizo afroamericano y al criollo vallisoletano, como la trilogía que, con todas las contradicciones que se quieran,
mantuvo la integridad del reino pluriprovincial, de muchas provincias, de muchas diputaciones provinciales, de muchos ayuntamientos constitucionales, porque la Constitución de Cádiz previno que en cada uno de los pueblos, lugares y villas donde hubiera más de 1000 almas se tuviera que establecer un ayuntamiento constitucional. Por eso se llaman así nuestros ayuntamientos, por la Constitución de Cádiz, no por otra. Se multiplicaron los ayuntamientos en México, en la Nueva Granada y en el Perú gracias a esa disposición, las diputaciones provinciales también, como ha quedado dicho, las jefaturas políticas superiores. O'Donoghue en realidad iba a ser el jefe político superior del Reino de México, no el virrey de la Nueva España, porque ya no existía el cargo de virrey en la Constitución de Cádiz, y entregaron estos señores de la gran generación trigarante, que estuvo integrada entre otros por José Joaquín de Herrera, el presidente sin mancha, en la terrible coyuntura de 1847, ese presidente que fue coronel trigarante desde Córdoba y que hablaba de México como este país tan digno de mejor suerte, tan desafortunado, tan maravilloso. Bueno, esa generación, que no se les olvide, le entregó a la generación venidera, la de 1847 precisamente, la del Tratado de Guadalupe Hidalgo, un fabuloso imperio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Mucho más allá que los sombreros Tardán. No solo era de Sonora a Yucatán, era del Oregón a Costa Rica. 5 millones de kilómetros cuadrados. No hace falta dar fe, señoras y señores notarios, de lo que esta generación, la de 1847, a su vez le entregó a la siguiente, a la de la República restaurada. Yo no quiero deprimirme, como dice un ilustre notario de la Ciudad de México, don Francisco de Icaza, historiador también. Yo llego hasta 1821 porque ya después me deprime la historia patria, ¿no? Bueno, hoy es día de fiesta y no hay por qué deprimirse. Recuerdo aquí que Vicente Quirarte es premio Villaurrutia, pero también es premio Ramón López Velarde. Y a 100 años de la muerte del vate zacatecano, de la trágica muerte juvenil de don Ramón López Velarde, alzo la voz a la mitad de este magnífico foro de Xicoténcatl, el apellido de los grandes héroes tlaxcaltecas. No solo, por supuesto, Xicoténcatl el Grande, no solo doña Leonor Xicoténcatl, fundadora de Guatemala, tras su matrimonio con Pedro de Alvarado, sino don Santiago Felipe Xicoténcatl, el héroe fundamental de 1847, que entregó su vida al frente del batallón activo de San Blas. Pues en esta casona de Xicoténcatl alzo la voz a la mitad del foro para celebrar las pupilas de abandono de la carroza alegórica de plata con sus pechugas al vapor y su trigarante faja, para mostrarnos que 50 veces es igual el ave colgando de las cuentas del rosario y es más feliz que tú, patria suave. De eso sí, señoras y señores notarios, señoras y señores senadores, amigas y amigos todos, den ustedes fe, orgullosa fe, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a concluir con la presentación del doctor Vicente Quirarte. Él es doctor en Literatura Mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte clase. Es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la misma institución, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua e integrante del Colegio Nacional. Su obra incluye libros de poesía, narrativa, teatro, crítica literaria y ensayo histórico. Ha sido acreedor del Premio Javier Villaurrutia, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, como ya lo comentó el doctor Estrada, y el Premio Universidad Nacional. Es un amigo de muchos años, no es la primera vez que participa aquí con nosotros y eso me da mucho orgullo. Muchas gracias, Vicente. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a este recinto. Ya mis ilustres compañeros de mesa se han referido al contenido de este libro maravilloso. Yo me voy a referir básicamente al objeto que nos reúne esta noche.
este maravilloso libro que desde que lo recibí me impresionó, sobre todo porque desde la portada incluye esta litografía de Fernando Bastien que tanto nos dice. Una litografía de 1850 donde aparece hasta el polvo está acotado. Todo es perfecto en esta entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México a través de la garita de Chapultepec. Todos los uniformes napoleónicos, la figura de Juan Donojú, que casi parece de porcelana, guiado por 2 palafreneros, los caballos perfectamente peinados y también en sus compases perfectamente alineados. A pesar de que Agustín de Iturbide admiraba mucho a Napoleón, no debemos pensar en lo que decía la marquesa Calderón de la Barca cuando en 1840, al dar fe de los uniformes de Anastasio Bustamante, el general Anastasio Bustamante, decía que había un lujo que recordaba una cuestión absolutamente monárquica. Bueno, antes de continuar, yo quiero también agradecer, por supuesto, al notario Ruiz del Río su generosa invitación. Y como dijo hace un momento el notario Guillermo Escamilla, dijo que los testimonios notariales están para dar tranquilidad y confianza. Yo quiero decirles que este día 22 de septiembre para mí ha sido un día muy especial, puesto que hoy firmé mi testamento en la notaría del notario Jorge Alfredo Ruiz del Río, y para mí fue muy significativo hacerlo. Y en este día de celebración, como bien dijo mi compañero Estrada Michel, estamos celebrando el nacimiento de México. Quiero referirme al libro, brevemente al libro de Guadalupe Jiménez Codinach, donde habla de México y los proyectos de una nación, porque si bien en 1821 adquirimos nuestra independencia política respecto de España, pues a lo largo de todo el siglo XIX hubo una serie de pronunciamientos y cuartelazos que no cesaron hasta que en 1855 hubo una revolución, la Revolución de Ayutla, que terminó definitivamente con la estancia del general Santana en el poder, y se construyó, después vino la Guerra de 3 años, la intervención francesa, el Segundo Imperio de Maximiliano y el triunfo de la República. Prefiero hablar del triunfo y no de la restauración, porque finalmente lo que hizo grande a la República, lo que hace grande a la República Mexicana, es haber triunfado sobre un imperio. O sea, nunca dejó de existir la República mientras existían las bayonetas de los franceses en territorio nacional. Bueno, hace un momento dije que yo quería referirme al libro. Efectivamente, me siento muy honrado de participar en él. Yo les prometo, señores notarios, ustedes den fe, que los elementos que generosamente la doctora los mencionó, solamente son el principio, los esbozos de una obra de teatro que me siento comprometido a escribir. Y los actores son precisamente los principales protagonistas de la liberación del país, que son Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue. El libro, como bien lo dijo Rafael Estrada Michel, el doctor Rafael Estrada, está muy bien balanceado. Es decir, podemos encontrar 3 lecturas fundamentales en el libro, y en ese sentido quiero felicitar al doctor Carlos Silva, quien además de ser un espléndido historiador, se ha mostrado como un gran
diseñador y un gran editor a través de Quinta Chilla. Yo tuve el privilegio de conocerlo junto con Javier Guzmán Urbiola cuando armábamos el libro de Juárez, Memoria e Imagen. En ese entonces yo recuerdo lo que más me impresionó fue la búsqueda de los elementos iconográficos que me hacían falta para el ensayo. Fue realmente maravillosa la colaboración que encontré en ellos para buscar y encontrar la imagen adecuada. Y eso es lo que sucede en este libro. En general, un libro ilustrado, pues aparecen imágenes interesantes, pero aquí las imágenes están proporcionando una lectura muy particular. Así como yo no tuve problemas al hacer la iconografía de Benito Juárez para localizar los cuadros que me hacían falta, también aquí encontramos la iconografía más completa de Vicente Guerrero, por ejemplo, todas las imágenes que podemos encontrar, desde cuadros al óleo, cuadros, reproducciones en cera, y también de Agustín de Iturbide y de Juan O'Donoghue. Me gusta también que en el libro haya una lectura que plantea a través de balazos, a través de fragmentos de otros historiadores que no son los mencionados ya aquí, se da fe de una serie de acontecimientos históricos decisivos. Finalmente, también aparece en esta triple lectura del libro una reproducción de documentos. Los documentos pueden ser gráficamente muy hermosos, pero también son muy útiles porque, por ejemplo, que es muy bello, es el codicilo otorgado por Juan O'Donoghue, caballero de la Gran Cruz de la Orden Española de este imperio, y se encuentra en el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. Me parece un documento importantísimo porque yo pienso en un documento quizá de los más valiosos que custodia la Biblioteca Nacional de México, que es aquel donde Miguel Hidalgo, en 1806, anota su firma y está dando fe de los matrimonios entre campesinos. Estamos hablando de 1806, es decir, 4 años antes de que el cura Hidalgo entre de manera mayúscula en nuestra historia. Por eso es un documento fundamental y el libro está lleno de no solo documentos muy hermosos, sino también, insisto, muy útiles. Por ejemplo, los tratados que aprendí del doctor Estrada Mitchell, que es un solo tratado. Siempre decimos los tratados de Córdoba, pero lo decimos en plural, pero él con toda certidumbre nos dice por qué se debe tratar de un solo, utilizar el singular. Yo invito a que ustedes recorran este libro de manera gozosa, porque es un libro que puede leerse, insisto, de 3 maneras, viendo las ilustraciones, haciendo un viaje a través de las mismas, pero también leyendo los magníficos textos que están integrados en el libro o los fragmentos que aparecen a lo largo de la obra, donde también se da testimonio de los diferentes aspectos tratados en el libro. Yo los invito a que, pues, inmediatamente gocen este libro, porque realmente es una obra hecha para gozarse, tanto en su contenido como en su continente. Es un libro muy hermoso y yo me siento muy privilegiado de haber sido invitado a escribir en él, y quiero finalizar diciéndoles que lo que yo he escrito pues es solamente el punto de partida
para una obra mayor que confío en que pronto podamos tener en escena. Muchas gracias a todos. Pues esperemos. Sí, confundí su nombre, doctor Estrada. Que hace un rato me refería usted con otro nombre, doctor Estrada. Si les parece bien, podemos entrar a una ronda de preguntas y respuestas. Hacemos una ronda de 3 intervenciones del público y le damos la oportunidad a nuestros presentadores de contestar de 3 en 1. ¿Les parece bien? Entonces, ¿quién quiere comenzar con preguntas, comentarios, reflexiones? ¿Y nunca lo pudo vencer? Allá atrás, por favor. Y luego acá adelante. Pues felicito a los presentes por este libro donde pues de alguna manera se recupera la figura de Iturbide. Yo soy politólogo, pero simplemente estoy aquí por curioso, pero el tema de Iturbide se me hace muy interesante y llegué a él pensando mucho en la pérdida de los territorios del norte y ahí es donde comienza todo. Me he dado cuenta que el plan de Iguala la gente no lo conoce, no sabe lo que dice. O sea, José Fuentes Mares en un pequeño, ¿cómo se dice?, libro sobre que se llama Las Memorias de Blas Pavón, ahí le dedica un poquito a la independencia. Y si los historiadores del periodo le hubieran hecho un poco de caso, estaríamos un poco más avanzados. Y ahí dice que el Congreso estaba hecho para primero elegir un monarca, el siguiente paso iba a ser escoger si la Junta o la Regencia, y ya después hacer una constitución, cosa que no hizo Iturbide. Por alguna razón se desesperó y creyó que se iba a arreglar toda la situación con una constitución, pero bueno, hay muchas cosas que a mí me gustaría saber. Estoy en un lugar lleno de abogados y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era cuál era la situación jurídica del imperio, porque una de las cosas que no se hizo, ya se lo escribe Alamán, es que con el plan de Iguala renuncian varios miembros de la audiencia, y la Junta Iturbide, bueno, no se pusieron de acuerdo y no llenaron esos huecos, y no había ni fiscales, no había muchos términos, y no sé si conozcan ustedes un poquito al respecto de esa situación, ya entrando un poco más en detalle. Muchas gracias. Gracias. Acá al frente, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer la participación de los 3, de mi querida Tere, de los doctores, de Rafael y del doctor Quirarte. Verdaderamente es una presentación increíble y el gran trabajo realizado por los presidentes, por el presidente de nuestro Colegio Nacional, Guillermo Escamilla, presidente del Colegio de la Ciudad de México, también Ponciano López Juárez, pero sobre todo la coordinación que ha llevado Alfredo, y coincido con lo que dice el doctor Quirarte. Creo que este es el inicio de un trabajo para hacer otros muchos más, para continuar este gran trabajo. Yo creo que además es el promover entre los notarios, porque veo en los documentos que exhibe el libro, no exclusivamente documentos de nuestro archivo histórico de notarías, sino veo yo que hay documentos personales como los documentos el cuadro de Agustín de Iturbide y otras muchas cosas que seguramente los notarios tenemos y podemos llegar a tener acceso, para que pudiéramos hacer mucho más rica esta historia de todos los documentos históricos que se tienen entre los notarios y en los colegios de todo el país, que seguramente todos podemos ir agregando documentos más para hacer quizá el inicio de documentos históricos notariales
y de nuestro México, por supuesto. Muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias. Yo quisiera ser breve nada más en el comentario, recordando una frase que escuché hace muchos años, que más o menos decía: cuando una persona recibe tantos reconocimientos más allá de los que mereciera, solamente refleja la nobleza de corazón de quien los hace. Muchas gracias por lo que han señalado ustedes, les agradezco de todo corazón. Y quiero con esto concluir. No hay nada más rico, más importante que tenga nuestro país que su historia. Y más importante, la conservación para el análisis de nuestras próximas generaciones. Yo creo que nuestra responsabilidad, como aquí se señalaba, implica no difundirla, conservarla, para lo que no podamos hacer nosotros ahora, lo puedan hacer generaciones que vienen, dado que si no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, nunca vamos a poder identificarnos y respetarnos como lo que somos. Gracias. ¿Alguno de ustedes que quiera comentar alguna cosa? ¿Perdón? ¿Que alguno de...? Sí, claro que sí. Pues al contrario, gracias a ustedes, a los dos notarios que nos han honrado con sus palabras y con sus letras. Me gustaría hablar con el profesor de Ciencia Política que ha planteado un punto importantísimo que se nos olvida siempre. Hemos leído demasiado el libelo infamatorio. ¿Qué es eso? Es un libraco, un libro de publicidad política del momento, como hay tantos otros, que es el de Vicente Rocafuerte. Y nos hemos creído la serie de cosas sin ninguna prueba que manifiesta Rocafuerte en su bosquejo ligerísimo, y yo agregaría muy ligerísimo, ligerísimo, ¿no? Ligerérrimo. No tiene prácticamente ninguna de sus afirmaciones. Bueno, Iturbide es tan malo de Malolandia que cuando era niño se salvó en el Moisés que se estaba quemando porque se cogió de los hilos esos que tenían los Moisés. Quizá ustedes recuerden esos decimonónicos, muy cursis, y entonces era tan fuerte y tan malvado el niño que tenía poderes demoníacos que se colgó ahí, entonces se salvó del fuego para luego disfrutar cómo le cercenaba las piernas a los pollitos y las colas a las lagartijas. Bueno, verdaderamente es un amasijo de incongruencias. Entre otras cosas, nos ha quedado ahí la nunca probada historia de la conspiración de la Profesa. Es muy interesante el tema de la conspiración de la Profesa porque don Matías de Monteagudo, que fue firmante del Acta de la Independencia, firma el Acta de Independencia como rector ya no de la Real y Pontificia Universidad de México, sino por primera vez en nuestra historia, hace 200 años, como rector de la Universidad Nacional de México. Don Matías de Monteagudo, que siempre se ha dicho era el artífice del absolutismo anticonstitucional. Lo que usted señala, maestro, es importantísimo. El imperio de Iturbide desde Iguala está planteado como un imperio constitucional, con una constitución que templara, que moderara al gobierno. Y ciertamente nunca dejó de cumplirse la promesa de reunir a las Cortes Constituyentes para dar una constitución peculiar y adaptable al reino. ¿Dónde estuvo el gravísimo error, politológicamente hablando, y que nos sumió además en la más espantosa de las inculturas políticas durante más de un siglo, ¿no? Porque esa es la verdad, como el error también de Porfirio Díaz de no dejar cuando debió dejar el poder. El error fue disolverla a las Cortes. Ciertamente las Cortes no se estaban ocupando de darnos una constitución, como era su única obligación, conforme al Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Pero el peor de los caminos imaginables fue el que siguió el
ya no presidente de la regencia ni presidente de la Suprema Junta Provisional Gubernativa, sino emperador de México, por decisión de esas mismas Cortes. O otra decisión absurda y absurdo haber aceptado esa corona. Haber disuelto esas Cortes, reunir a una Junta Nacional Instituyente que además iba a darnos una Constitución bastante bien trabada, como ha aprobado recientísimamente el ya mencionado Jaime del Arenal en una tesis doctoral que no tiene desperdicio, fueron los grandes errores que nos sumieron en la subcultura politológica, ya me dirá usted que es experto en el tema. Ahora, virtudes, y con esto ahora sí prometo terminar. La articulación política del territorio. Si no hubiera habido Iguala, como si no hubiera habido acta constitutiva de la Federación, ya de la mano de Ramos Arizpe, muy probablemente el camino de este país habría sido el camino del Reino de Guatemala. Tendríamos una república de Guanajuato, una república de Michoacán, una república de Veracruz, porque si ustedes se fijan, cada una de las diputaciones provinciales, conforme a la Constitución de Cádiz, en Centroamérica, hoy por hoy son un país independiente. Guatemala, había diputación en San Salvador, había diputación en León de Nicaragua, había diputación en Comayagua de Honduras, había diputación en Cartago de Costa Rica y había diputación en Ciudad Real de Chiapas. Esa no es república, ese es un estado federado porque se unió al imperio de Iturbide, un estado de la Federación Mexicana. Así habríamos acabado en el tema de la articulación política. Y vuelvo al tema de la unión entre las castas y los grupos étnicos de este país. Les voy a contar una anécdota. Mi hijita se fue a estudiar a Canadá un año de preparatoria y me habló un día realmente sorprendida porque los canadienses, que ya saben ustedes que son muy buenas personas y muy amables y muy políticamente correctos, le habían dicho al grupo, ni siquiera a ella, que el primer presidente afroamericano que había habido en una república de nuestra América, me refiero a la América anglosajona, pero también a la América Latina, por supuesto, había sido Vicente Guerrero. Y me dijo, oye, papi, ¿de veras Vicente Guerrero era afroamericano? Nunca nos lo habían dicho en la escuela. Pues claro, que nunca decimos las cosas de las que estamos legítimamente, deberíamos estar legítimamente orgullosos. Casi 200 años antes de Barack Obama, este país tuvo un presidente de raíces africanas. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues si el plan de Iguala no hubiera dicho lo que usted señala, que no se separen más en condiciones entre los mexicanos y habitantes de este imperio, y no se les nombre nunca más españoles, indios o castas, dijo la Suprema Junta Provisional Gubernativa, presidida todavía por Iturbide, sino que solamente existe el nombre común de mexicanos. Si eso no se hubiera dicho, si no se hubiera puesto en contradicción el racista, porque hay que decirlo con todas sus letras, racista precepto electoral de la Constitución de Cádiz, al que ya me he referido, entonces Vicente Guerrero no hubiera podido ser el segundo presidente de la República. ¿Dónde está el plan absolutista? ¿Dónde está el plan que desunió a México? ¿Dónde está el plan que abrió el camino de la corona al emperador absoluto, enemigo de las esencias nacionales? Perdón, pero no aparece por ningún lado. Si acaso es un plan ingenuo desde el punto de vista político, muy ingenuo, pero desde luego es un plan constitucional, de una constitución peculiar y adaptable a nuestras circunstancias. Y como usted citaba a Fuentes Mares, tiene toda la razón Fuentes Mares cuando dice cómo hemos extrañado esa constitución que realmente se amolde a lo que somos las y los mexicanos. Muchas gracias por su pregunta. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar del público? ¿Qué capacidad preparatoria tiene el doctor Estrada? Nadie. Bueno, pues realmente ha sido un placer y un gozo disfrutar de su plática, de su honrosa participación. Así que no me queda más que invitarlos nuevamente a conseguir el libro, que va a estar disponible en el Colegio Nacional del Notariado de México. Y pues agradecerles muchísimo su asistencia. Les doy un cierre por parte del doctor Monreal, que por condiciones complicadas de agenda no pudo estar aquí, pero realmente manda muchos saludos. Entonces, de parte de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva, del Senado de la República, les agradecemos su presencia, su asistencia, a los tres ponentes también. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, acá